Buenas tardes, hermanos. Señor le bendiga. Bueno, ayer hicimos mención de algunos asuntos que tienen que ver con lo que algunos llaman el carácter cristiano. Como decíamos el día de ayer, hay ciertas cosas que en las Escrituras aparecen como cosas deseables para el cristiano y que son exigidas por Dios a los suyos. Y decíamos que esas exigencias divinas para los suyos no son flexibles, sino que Él hace la misma exigencia a todos los creyentes por igual, sean quienes fueren, ya sea que sean maestros de la escuela dominical, ya sea que sean hermanos o hermanas recién convertidos, o sean personas de hace muchos años de creyentes, sean misioneros, ancianos o quienes sean. Esto es algo que Dios desea y exige para todos los creyentes por igual. No todos los creyentes llegan a obtener la misma profundidad en estas cosas, pero Dios se las pide a todas. Y decíamos, son exigencias divinas para los suyos, y son exigencias divinas para los suyos no flexibles. También es cierto que el Señor exige estas cosas a los suyos, pero no los deja solos, sino que los auxilia con su gracia y con su misericordia. Y además la persona bendita del Espíritu Santo actúa en los creyentes, los asiste a los creyentes para alcanzar estas cosas en su vida. Como vimos en el día de hoy por la mañana, una de esas cosas era la humildad. ¿Se acuerdan ustedes que había varias palabras que se traducen humildad en las Escrituras? Hay una palabra que se refiere a la humildad de mente, otra que es usada a veces para referirse a la humildad material, es decir, una persona que tiene escasez de bienes materiales, y otra se refiere a un espíritu humilde. Hay otra que se refieren a una mentalidad humilde que se evidencia en la forma de ser de la persona. Alguna otra palabra se traduce como vivir humildemente. Pablo lo dice en Filipenses 4:12, que cuando no tenía dinero él sabía vivir humildemente y se refería a manejarse con muy poquitas cosas, con muy poco dinero. Él había aprendido, a pesar de ser un hombre de encumbrada posición económica, a vivir con poco dinero, a contentarse con poco. También hay otra palabra que se utiliza en otra versión anterior a vivir humillado, que quería decir también vivir humildemente. La humildad entonces aparece en las Escrituras como un ingrediente necesario para la vida en comunión, como un ingrediente necesario para conocer, poder profundizar en la palabra, porque Dios revela su palabra a las personas humildes y a los soberbios no. Dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios. La humildad es necesaria como una motivación para las cosas que hacemos. La humildad es necesaria para quienes gobiernan la iglesia. Y también en las Escrituras la humildad aparece como una cosa necesaria para el ministerio, cualquiera sea el ministerio que hagamos. Y decíamos también que la humildad es necesaria para tener un debido concepto de sí mismo. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos? La humildad debe estar presente cuando nos evaluamos a nosotros mismos. Y por último decíamos que la humildad es algo que se cultiva en la intimidad con Dios. El origen de la humildad está allí en la vida de comunión con Dios. De manera que la humildad es una de las 7 cosas que en las Escrituras aparecen como exigidas para el carácter cristiano. Las otras 6 son el amor, la castidad,
la integridad, la generosidad, la constancia y la vida devota, la vida de devoción. Se espera que todos los creyentes tengamos un carácter que evidencien estas cosas. Vamos a pasar por alto el amor, ahora no lo vamos a tratar, y vamos a ver la castidad, la pureza, la limpieza de mantenerse sin manchas. La castidad. Vamos a leer, por favor, en 2 Corintios 6:6. Disculpen, vamos a comenzar antes para tener una idea completa del texto. 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. En la segunda epístola de los Corintios, una nota que resalta es que el apóstol Pablo se ve necesitado de defender su apostolado, porque se había puesto en duda la veracidad de su apostolado. Lo triste es que se vio obligado a defenderlo delante de los mismos creyentes. Y entonces él dice una cantidad de cosas en la epístola a los Corintios. Y una de las cosas que menciona es, en el versículo 6, dice, en pureza. Y eso se podría poner allí en castidad. En la epístola a Tito se menciona que las hermanas mayores deben enseñar a las hermanas más jóvenes varias cosas, que deben amar a sus maridos, a sus hijos, etc. Y una de las cosas que dice es que deben enseñarla a ser castas. Entonces, en nuestras Biblias, la Reina Valera, esa palabra se traduce como pura. En la versión anterior, que ya casi no se utiliza, de 1909, se traducía como casta. Tiene la raíz esta palabra la misma que de la palabra santo. Está estrechamente unida la santidad y la castidad. Y se refiere a limpieza o pureza. Y hay una serie de palabras más. Hay un hermano, José Martínez, español, que ha escrito varios libros, y él decía de que hay una situación de gran tristeza, porque hay algunos cristianos que se conforman con ideales pobres, piensan más en el perdón de sus pecados que en la limpieza de sus corazones. Ellos hacen su propio plano de santidad,
no de acuerdo con los requerimientos de la palabra de Dios, sino de acuerdo con su propio criterio. Si no lo dicen, piensan que es imposible aplicar las normas de la moral cristiana a la vida diaria. La sociedad está corrompida, opinan, y mientras vivamos en la tierra, hay principios cristianos que, por hermosos que sean, resultan impracticables. En la vida de estos cristianos no hay pecados escandalosos, pero sí licencias y permisos contrarios a la palabra de Dios. A este tipo de cristianos, Pablo los califica de carnales. Y seguramente, opina Martínez, también le cabría el apelativo de mundanos. Pero hemos oído algunos, dice Martínez, dice que piensan así: yo me conformo con ser un cristiano de segunda categoría, uno de esos carnales. A los espirituales los considero unos fanáticos. Lo principal es tener asegurada la salvación. Es un lenguaje descarado que revela miseria de espíritu, tanta miseria que casi raya en la ruina. Los que así hablan o piensan pueden ser salvos, pero no sé si pueden estar muy seguros de su salvación. Sus estándares de vida espiritual son menores a los de las Escrituras. Y no solamente son menores, sino que además los defienden y justifican. Y de esa manera tenemos un serio problema en cuanto a la castidad. Hay un hermano que era un ex oficial británico que se convirtió durante las guerras civiles en Irlanda del Norte, el capitán Wallis. Y él escribió dirigiéndose a los jóvenes, y él hablaba acerca de la necesidad, entre otras cosas, de la limpieza. En las Escrituras, la limpieza es necesaria para la comunión y para el servicio. Aparece en Mateo 5:8. La fuente del servicio debe ser de un corazón purificado. Los deseos carnales se oponen al bienestar espiritual del alma. Cuando nosotros pensamos en deseos carnales, de inmediato nuestra mente vuela a cuestiones sensuales o relacionadas con el sexo. Es cierto que esto es así, pero también es cierto que es mucho más amplio que eso. Fíjense que los primeros en la lista de Gálatas capítulo 5, las primeras obras de la carne que se mencionan allí son las concupiscencias. Las concupiscencias son los deseos de la naturaleza caída. Las concupiscencias son pasajeras, igual que el mundo. Se presenta allí a nuestra carne, a nuestra naturaleza caída, con muchos apetitos, con una gran cantidad de apetitos. Nuestra naturaleza caída tiene apetitos insaciables, continuamente está deseando satisfacer esos apetitos. El mandamiento para los creyentes está en Éxodo 20:14 o en Colosenses 3:5. Es un llamamiento a todos los creyentes por igual, y se habla de rechazar los deseos carnales y no amoldarnos a ellos. Y se dice en Romanos 6:12 que el pecado no debe dominar el cuerpo. Se dice que ceder a los deseos de la carne es pecar contra sí mismo, no idear pecados. La impureza debe ser rechazada y debe ser uno vestirse de Cristo. La impureza se origina en la mente del creyente. Es en la mente del creyente donde nosotros abonamos o le damos alimento a la impureza. En la Escritura se dice que el origen de los malos deseos son los ojos. La fuente de los malos deseos, el corazón, como se dice en Marcos 7:21. Los ojos son la clave, como se menciona en Job 31:1.
el mal deseo se origina por los ojos. Aún antes de entregarse de hecho al pecado, puede ingresar la impureza en la vida del creyente. Antes de caer en pecado, la impureza ya está presente. ¿Cuál es la ayuda para resistir? Bueno, la ayuda es sencillamente la Biblia. El hermano Brooks, autor de varios cursos para creyentes, decía que la mente del tentado está débil si tiene poca presencia de las Escrituras, pero puede resistir si está poblada de los conceptos bíblicos. Cristo ayuda, y los mandamientos y las enseñanzas de las Escrituras tienen capacidad para frenar la tentación. Por ejemplo, en las Escrituras se le enseña a los jóvenes en Proverbios el cuidarse de la mala mujer. Se describe así cómo la mujer puede desplegar sus ardides y se dice que está en cada esquina. Lo que quiere decir es que puede aparecer la tentación en cualquier momento y lugar. Y se le dice al joven creyente que ceder es ir a la muerte. Esto lo podemos leer en Proverbios capítulo 3, del 23 al 25, y en Proverbios 6 y Proverbios 7, del 12 al 22. La otra cosa que con frecuencia nos puede engañar es creyendo que nadie nos ve. Job 24:15. Los pecados rápidamente pueden ser castigados, como dice Malaquías 3:5 o Hebreos 13:4. Hay pecados que Dios castiga rápidamente. Es más, hay cierta clase de pecados que en las Escrituras se dicen que ni siquiera deben nombrarse en la iglesia. Eso está claramente en Efesios 5:3. La impureza es algo que acompaña a la concupiscencia. Dijimos que la concupiscencia son los deseos de nuestra naturaleza caída, y esos deseos van acompañados de impureza. Hay ciertos pecados que no son pecados groseros que exterioricemos, tales como la fornicación o el alcoholismo o cosas como esas, pero son pecados que están en nuestra mente, que no llegan a concretarse, no llegan a ponerse en práctica, sino que quedan larvados allí en la mente del creyente, y eso constituye las impurezas. Y mientras permanezcan en la mente del creyente y el creyente no se preocupe de quitarlos de su mente, siempre estará latente el peligro de caer en ese pecado. De manera entonces que hay ciertas cosas que no llegan a ser pecado, no llegan a concretarse en hechos concretos, no llegamos a hacerlas, a ejecutarlas, pero quedan en el nivel de nuestra mente, están allí metidos en nuestra mente y son impurezas. Son impurezas. Los creyentes, había una palabra que decía, el doctor Martín Lutero decía, era un dicho alemán de esa época, dice: yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, eso no lo puedo impedir, pero sí puedo impedir que ellos hagan nido en mi cabeza. Y esto es lo que sucede con los pecados. No podemos impedir las tentaciones que están a nuestro alrededor, no la vamos a poder impedir, pero sí podemos impedir que se metan dentro de nuestra mente. De manera entonces que quienes son de la misma clase que el adúltero, lean ustedes en 1 Timoteo 1:10 y también en Romanos 1:24, ¿verdad? Nosotros muchas veces nos escandalizamos de pecados que otros han cometido y seguramente tendremos razón para hacerlo. Pecados tremendos en los que pueden caer algunos hermanos o hermanas nuestras. Pero, sin embargo, durante años podemos abrigar ciertas impurezas en nuestra mente y corazón. No nos animamos a practicarlos, no nos animamos a exteriorizarlos, a concretarlos, pero los acariciamos en secreto.
La santidad. La santidad la vivimos en un mundo católico, en una América católica. Y la mayoría de los que están aquí seguramente son excatólicos. La inmensa mayoría de todos los integrantes de las iglesias evangélicas de todo el continente iberoamericano son todos excatólicos. Mi abuela era católica y se convirtió. Los abuelos de mi señora eran católicos y se convirtieron. Mi mamá y mi papá nunca llegaron a ser católicos y yo tampoco, ni mi señora tampoco, ni mis suegros tampoco, porque no eran hijos de creyentes. Entonces fueron criados como creyentes y después se convirtieron. Pero la inmensa mayoría de las personas que forman parte de las iglesias evangélicas son todos excatólicos, personas que fueron criados como católicos y se les enseñaron cosas de la vida católica. Cuando una persona católica se convierte, como lo hizo mi abuela, inmediatamente deja de ser católica, ya no es más católica, es creyente. Y por lo general las personas que se convierten se retiran de la Iglesia Católica. Es incompatible su fe en Cristo con la estructura y el cuerpo doctrinal de la Iglesia Católica, ya no tienen más nada que hacer ahí. Conocemos casos como el del obispo Francisco Lacueva, a quienes conocimos personalmente. Él se convirtió y se fue de la Iglesia Católica. José Borrás, un conocido sacerdote católico que se convirtió en España, como Francisco Lacueva, se convirtió y se fue de la Iglesia Católica. El obispo Santos Olavarrieta de Perú, que se convirtió y se retiró de la Iglesia Católica. Y es obvio que se retiren, porque no van a poder vivir ahí, porque no lo van a dejar. Y no va a poder desplegar su vida cristiana en ese medio. El testimonio de estas personas, como Borrás, Lacueva o Olavarrieta, era bien claro. Nos fuimos, no podíamos quedarnos ahí, porque la Biblia dice que sed santos, porque yo soy santo. Y es en un lugar donde no había precisamente santidad. Entonces estos hermanos se fueron. De manera entonces que es posible que los católicos se conviertan. Por cierto que sí, la mayor parte de los que están aquí son todos católicos, sin duda alguna. Pero cuando se convierten se van. Ya no pertenecen más ahí. ¿Pero por qué digo esto? Porque en la cultura de nuestro país se ha metido un concepto de santidad proveniente de la Iglesia Católica, que no tiene nada que ver con el que se enseña en las Escrituras. A los católicos se les enseñó que ellos deben recurrir a la intermediación de los santos. Esto es un error que ya había en Gálatas y Pablo lo condena completamente. Pablo dice que algunos afectando humildad. Si lo trasladáramos al idioma bien criollo, diríamos así: algunos mandándose la parte de ser humildes, esto es lo que quiere decir. Decían, miren, nosotros somos demasiado pecadores, muy pecadores, y no podemos acercarnos directamente a Jesús. Entonces tenemos que tener mediadores. Nosotros le pedimos a la Virgen María o le pedimos a X santo y Él transmite ese deseo o no ese pedido a Cristo, porque ellos son más santos que nosotros. Ustedes saben que está el Arcángel Gabriel, hay un premio en la Argentina, el Arcángel Gabriel, y hay una enorme cantidad de santos, y todos los días fabrican uno distinto. Entonces se dice, estas personas son más santas que nosotros, entonces ellas pueden acercarse a Dios. Y nosotros vamos a orar a estas personas para que ellas, poniendo delante de Cristo su santidad personal, reciban nuestras peticiones. Ese es el concepto que se le ha enseñado al pueblo latinoamericano de lo que es santidad. Lo cierto es que la Escritura enseña que todos los creyentes son santos.
En las Escrituras se mencionan en dos formas la santidad. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Noten ustedes lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, toda la iglesia, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se hace una diferencia importante. Se dice que todos los creyentes son santos y se dice que todos los creyentes son llamados a ser santos. En primer lugar, cuando una persona se convierte, de inmediato Dios lo saca del grupo de personas que va camino a la perdición y le da una nueva posición en Cristo. Esa persona tiene una posición ahora que Dios le ha dado y nadie la puede sacar de ahí. Dios la ha puesto en ese lugar y Dios lo ve en Cristo, salvo por la eternidad. Esta primera parte que dice a los santificados en Cristo Jesús se refiere a la posición nueva que todos los creyentes tienen por igual en Cristo. Todos los creyentes, todas las personas convertidas, sean quienes sean, están en Cristo, salvos por la eternidad. Dios les ha dado una posición de la que nadie puede privarlos. Nadie puede sacar a un creyente de ese lugar a donde Dios lo ha puesto. El creyente está en Cristo, Dios lo ha puesto ahí y Dios lo ve ahí. Pero hay un segundo paso que dice llamados a ser santos. La primera, santificados, tiene que ver con la posición que Dios le da. Y la segunda, llamados a ser santos, tiene que ver con la santidad de la vida diaria. En la Iglesia Católica se confunde el proceso de santificación con el de justificación. Por esa razón intervienen las buenas obras, que no es un tema que nos interese ahora, pero tiene que ver. Todos los creyentes tenemos una misma posición en Cristo, pero no todos los creyentes somos santos iguales cuando estamos en la tierra. Hay algunos que son más santos que otros. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasaba? En la primera epístola a los Corintios, el apóstol corrige la práctica incorrecta de los corintios, porque ellos estaban errados, estaban equivocados. Y en la segunda epístola a los Corintios, Pablo corrige la doctrina equivocada de los corintios, porque ellos sostenían una doctrina sobre la cual basaban su práctica y estaba equivocada. Y en la primera de las epístolas les dicen, lo que en realidad le está diciendo a los corintios es: hermanos, todos ustedes tienen esta posición que Cristo les ha dado y son llamados a vivir de acuerdo a esa posición. Todos los creyentes por igual somos llamados a reflejar en nuestra vida diaria la posición que Dios nos ha dado. Pablo les está diciendo, esta es la posición que Dios les ha dado. Están santificados en Cristo Jesús. Y luego les dice, ustedes son llamados a vivir de acuerdo a esa posición. Y es ahí donde fallamos los creyentes. Todos los creyentes hemos sido apartados en Cristo. Y mientras vivamos aquí en la tierra, somos llamados a vivir apartados. Esta es la médula, la base de la enseñanza de la santidad.
Nada tiene que ver con seres intermediarios. Nada tiene que ver con lo que Pablo dice a algunos, mandándose la parte de ser humildes. Dice, no podemos acercarnos a Dios, pongamos a otras personas entre medio de los dos para que hagan de intermediarios. Y van en contra de la enseñanza apostólica que dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto es lo que se les ha enseñado a los miles y miles, millones de latinoamericanos. Se les ha enseñado esa cosa y se lo ha llevado por el error. En las Escrituras se dice que todos los creyentes tenemos la misma posición en Cristo Jesús. Ninguno tiene una posición superior. Todos estamos en Cristo. Dios nos ha puesto ahí. Nadie nos puede sacar de ahí. Dios lo puso. Es un acto soberano de parte de Dios el poner a los hijos en Cristo. Cuando una persona se convierte, Él nos pone ahí. Dios nos ve desde ese momento en Cristo. Ya no nos ve formando parte de las personas que van caminando hacia la perdición eterna. Nos pone en un lugar que no solamente es un lugar seguro, sino lo suficientemente apartado, distante y lejano de la posición que ocupan las personas no creyentes. Hay un abismo de separación en la posición del creyente en Cristo y de la persona que no es creyente. Un abismo inmenso. Dios lo ha hecho. Dios ha separado a los creyentes en Cristo en el mismo momento que se convierten. Los ha puesto ahí. Y los ve ahora separados inmensamente del resto de las personas no creyentes. Pero los creyentes seguimos viviendo en el mundo. Tenemos esa posición en Cristo, pero seguimos viviendo aquí. Y no siempre estamos a la altura de esa posición. ¿Entendemos? Esto es lo que la Escritura enseña sobre nuestra santidad, diciéndolo en forma muy resumida, y nada tiene que ver con la enseñanza que se le ha dado y se le da a millones de personas extraviadas. La castidad tiene que ver con eso. La castidad tiene que ver con eso. Es la limpieza y es la pureza del creyente. Tiene que ver con algo que se menciona como una fuerza que lleva al creyente a la pureza, que se llama la esperanza purificadora. Está en la primera epístola de Juan. Una de las razones por las cuales los creyentes somos llamados a ser puros tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Los creyentes, en la primera generación de creyentes que encontramos en el libro de los Hechos, ellos predicaban que Cristo iba a volver otra vez, pero Cristo no vino. La generación que siguió, ustedes saben que se les llama padres de la iglesia a los hombres que quedaron al frente de las asambleas de esa época cuando los apóstoles no estaban, se fueron. Ellos siguieron predicando eso, Cristo va a volver, pero Cristo no vino. Cuando se recuperaron las doctrinas a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se seguía diciendo Cristo va a volver, pero no vino en el siglo XVIII. Esa doctrina se siguió predicando en el siglo XIX, no vino. A fin del siglo XIX tampoco vino. Los hombres que trajeron el Evangelio a nuestro país trajeron esa doctrina. Se decía que sobre la tapa del escritorio del hermano Percival Hamilton había un cartel que él lo había pegado ahí y decía quizás sea hoy. Cada vez que él venía a orar de mañana se encontraba con ese cartel. Quizás sea hoy. No vino ayer. Puede venir hoy. No vino hoy, pero mañana cuando venga aquí este cartel me seguirá recordando. Quizás sea hoy. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dios está defraudando a los creyentes? ¿Les ha mentido diciendo que va a venir y no viene? No. No es así. Ustedes saben que el modelo del matrimonio cristiano está plasmado sobre el modelo del matrimonio israelita. Ya lo he dicho una vez aquí.
Dos personas se comprometían y desde ese momento se los consideraba casados, aunque no vivieran juntos. Se los consideraba casados. Como María y José no vivían juntos, pero dice la Escritura que él estaba desposado con una virgen llamada María. No vivían juntos, pero a los ojos de la sociedad judía, esas personas eran casados. Estaban comprometidos. Durante ese periodo, si había adulterio, la persona le podía dar carta de divorcio. Pero una vez que estaban casados, si había adulterio, moría irremediablemente. Entonces, cuando dos personas estaban comprometidas, había un periodo más o menos de 2 años. Estaban comprometidos, pero a los ojos de la sociedad estaban casados. No estaban viviendo juntos, pero eso era cuestión de tiempo. A los ojos de la sociedad, estas personas eran consideradas casadas. Estaban solamente comprometidos. Entonces venía alguien y le preguntaba al novio: ¿y para cuándo el casamiento? Y generalmente el novio repetía así: no lo sé, solo el padre lo sabe. Porque el que decidía la fecha del casamiento era el padre, no el hijo. Yo no lo sé, solo el padre lo sabe. Y esa novia estaba en su casa, seguía viviendo en su casa, pero sabían todos, la veían como una mujer que no sabían que en cualquier momento se iba a ir, no sabían cuándo iba a venir el novio a buscarla para llevarla a la casa del padre, no sabían cuándo. Entonces esa mujer se preparaba, porque no sabía cuándo la iba a llevar. Esa mujer vivía en la expectativa de la llegada del novio, de su esposo. Tenía su valija hecha. Había ciertos compromisos que no podía tomar porque sabía que se iba a ir. Todo el mundo la veía ya casada con un hombre que la iba a venir a buscar en cualquier momento. Ella vivía en esa casa, pero no pertenecía ya más a esa casa. La expectativa de ella estaba en la casa futura que la esperaba. Y este es el modelo para la iglesia. Dios desea que cada generación de creyentes viva en la expectativa de la llegada de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Quizá no venga en esta generación, quizá venga en la futura, no lo sé, pero Dios quiere que los creyentes tengamos expectativa. Quizá sea hoy. No sabemos, la novia no sabía cuándo iba a venir el novio con el cortejo de los amigos a buscarlo. Y se le iba a llegar a su casa, a la casa del padre, y ahí iba a ser la fiesta. Ella no sabía. Y porque no sabía, siempre tenía que estar preparada. Siempre. No podía decirle al novio: espera que voy a ver qué cosas me voy a llevar. Ella tenía que estar esperando. Y tenía que estar cuidándose de no hacer nada que no afectara su reputación. Porque un hombre la iba a venir a buscar. Y tenía que estar con su reputación intacta para ir a la casa del padre del novio. Y allí consumar su matrimonio. Para la iglesia es igual. ¿Por qué razón se le dice que esta es una esperanza purificadora? La expectativa de la llegada de Cristo hace que el creyente, el creyente viva teniendo en cuenta: no sé cuándo va a venir, pero el asunto es cómo me va a encontrar cuando venga. ¿En el mundo? ¿En un estadio de fútbol? ¿En una discoteca? ¿Durmiendo la siesta en lugar de estar en la reunión? ¿Dónde me va a encontrar? ¿Cómo me va a encontrar? La esperanza, la expectativa de la llegada de Cristo es una esperanza que produce limpieza, que produce castidad, que produce pureza.
el creyente está a la expectativa. Quizá sea hoy. Incluso en la epístola a los Hebreos se relaciona la asistencia a las reuniones con la segunda venida de Cristo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tanto más como veis que aquel día se acerca. De manera entonces, hermanos, que la limpieza es necesaria para que el Señor nos use. Si nosotros queremos ser usados por Cristo, debemos estar limpios. La limpieza y la castidad, la pureza, es necesaria para el servicio. Dios usa instrumentos limpios. Tenemos. No es algo que queda librado a nuestro criterio. No es algo si a nosotros nos gusta, si a nosotros nos parece. No, Pedro toma el mandato del Antiguo Testamento y lo repite a los creyentes de su tiempo y les dice: sed santos, porque yo soy santo. El servicio requiere limpieza de nuestra parte, requiere castidad. Mire, yo voy a decir una cosa. Yo antes de venir, yo oraba al Señor y no solamente oraba por los mensajes que tenía que dar, sino que me preocupaba por la influencia que puedo tener sobre ustedes. Porque hay muchas veces que una persona llega de visita y le hacen preguntas. Y uno se puede equivocar al responder esas preguntas. Y a veces la limpieza o la impureza en la mente nuestra puede afectar esas cosas. Entonces, una de las cosas en las cuales los creyentes están llamados a ser meticulosos es en la pureza de su persona, en la limpieza de su persona. Nunca, por supuesto, vamos a llegar a ser tan limpios como Dios quisiera que lo fuéramos, pero necesitamos eso para el servicio. Segundo, se necesita eso para nuestros hogares. La impureza en nuestros hogares, la falta de limpieza en nuestros hogares, las bocas sucias, los malos modales y las groserías son cosas que ensucian los hogares. La limpieza y la castidad se necesitan en los hogares, se necesitan en los noviazgos, se necesita que sean la base o que acompañen nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. La limpieza es algo que Dios quiere para todos los creyentes. Ni uno solo estamos salvos de esa exigencia. Como dijimos, es una exigencia que no admite flexibilidad de parte de Dios. Para todos los creyentes es igual. El mundo invita más bien a la impureza. El mundo invita más bien a la falta de castidad. Se ve en el lenguaje, en las modas, en las costumbres, en las posturas personales, en la forma que tenemos de relacionarnos con otros y las formas que tenemos de hablar y de conducir nuestras amistades. En todo eso se ve impureza. De manera entonces que estamos llamados a ser vigilantes en esas cuestiones. Somos responsables. Dios nos ha dado una posición en Cristo, somos santos y ahora se nos manda a vivir de acuerdo a esa posición. Castidad, limpieza y pureza. Es lo que Dios nos pide. Y el Espíritu Santo nos asiste para poder alcanzarla. Termino mi parte con una oración y luego seguirá otro hermano. Oremos. Nuestro Padre eterno, en el nombre precioso del Señor Jesús, damos gracias porque en tus Escrituras vemos estas exigencias, pero son altos ideales tuyos para con los creyentes nosotros. Débiles sin duda alguna nosotros, faltos de entendimiento y muchas veces, Señor, defraudamos y hacemos cosas no convenientes. Pero damos gracias que lo que nos pides nos va acompañado de tu parte por la asistencia del Espíritu Santo, quien nos ayuda, nos guía, nos equipa, nos acompaña, asiste para alcanzar estos ideales en nuestra vida. Te rogamos que nos ayudes,
Te rogamos que despiertes nuestro deseo por una vida de mayor pureza, que nos ayudes a desear cada vez más santidad. Y estamos seguros, Señor, que si lo hacemos esto de corazón, tú nos ayudarás. Te rogamos que nos acompañes en estos días, en estas horas, que tratamos estos temas que entendemos son cosas que deseas tú para nuestras almas. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.